Es nuestro invitado, el asambleísta Paco Moncayo, con quien analizaremos el operativo militar de rescate del presidente de la República, de acuerdo a su experiencia profesional de ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la situación legal del reclamo de policías y militares en su calidad de legislador de la República. General, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar con usted y con toda la gran audiencia de este canal. General Moncayo, según el informe de la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la operación Rescate efectuada el 30 de septiembre, en los párrafos pertinentes sobre la planificación de la operación se deja constancia de que el ingreso del personal debía realizarse con rapidez para obtener la sorpresa y aplicando la disuasión y el principio de masa, lo cual, según el asambleísta Gilmar Gutiérrez, consiste en la aniquilación del enemigo, esto del principio de masa. Pero en el párrafo siguiente se indica que el personal debería ir armado con armamento no letal y emplear el uso progresivo de la fuerza. Además, únicamente parte del personal debía llevar armamento letal en caso de ser necesario su empleo de acuerdo a la situación en el área de rescate. General, ¿estos dos párrafos se contradicen o son coherentes? O sea, ¿cuál es su opinión profesional como militar de carrera? Bueno, en primer lugar hay que decir que el principio de masa debe ser un error técnico del informe, porque eso no existe cuando se trata de un tema de seguridad interna o de control interno del orden. Lo que se debe decir en términos exactos es presencia de la fuerza. Cuando se produce un acto de desorden, de caos interno, lo que recomienda la doctrina, la táctica, es representar a la fuerza de una manera que disuada a los revoltosos, a los levantados, de continuar con su actitud. Inclusive el paso siguiente es el de dar una proclama, invitándoles a retirarse, invitándoles a suspender sus actividades. Principio de masa no existe en un operativo de este tipo. Yo sé que las Fuerzas Armadas han actuado de una manera diferente. Conozco, por ejemplo, que cuando ordenaron que la Brigada Blindada mueva sus medios hacia Quito, la brigada estuvo ya encolumnada y saliendo de Riobamba y encontraron una resistencia a la policía y que ellos informaron al Comando Conjunto y el Comando Conjunto dispuso que no sigan adelante. Ellos podían hacerlo con la fuerza, pero el Comando Conjunto dispuso que no sigan adelante para evitar una guerra civil. Sé también que la Brigada de Fuerzas Especiales fue dispuesta de moverse hacia Quito, que salieron en buses que enfrentaron igualmente una resistencia a la policía que había cruzado vehículos, en fin, informaron al Comando Conjunto y el Comando Conjunto les dispuso no seguir para evitar una confrontación con la policía y les ordenó que se les enviaría helicópteros para trasladarlos. O sea, el Comando Conjunto estuvo actuando correctamente, evitando una confrontación que habría sido absolutamente nociva. Imagínense, no habrían sido 5 muertos si es que había 2 choques de ejército y policía, uno en Riobamba y otro cerca de Atacungay. En cuanto al operativo ya en la tarde y noche, parece que la orden del presidente fue que aceleren ya su rescate, que quería salir del hospital. Si usted eso consta en el informe justamente, antes de estos párrafos consta en el informe que telefónicamente él y el ministro habían pedido que se acelere el rescate por el peligro que había de que algo le pueda ocurrir. Yo conozco muy bien al grupo de operaciones especiales del ejército, es un grupo de alta formación, que han ganado inclusive hace muy poco un concurso internacional en este tipo de operaciones especiales. Y si usted observa cómo cumple el GEO, esta misión, dentro del hospital no hay un caso de un herido, no hay el caso de ninguna baja. Lo hicieron limpiamente, de eso no cabe duda. Es cuando salen ya con el presidente que se produce la enorme balacera y se produce también esta lamentable baja de Froilán. Ahora, con este antecedente, general, está claro que los miembros del GEO o Grupo Especial de Operaciones estaban autorizados a disparar en defensa propia y de acuerdo al informe de planificación fue autorizado por todos los miembros del alto mando, con las observaciones específicas a que hemos hecho referencia. Entonces, desde este punto de vista, ¿quién o quiénes son los responsables de esta orden
de disparar en defensa propia? Mire, la orden de la, digamos, de la liberación del presidente, o como quiera llamarse, habiendo estado retenido, la da el propio presidente. Es muy importante establecer que el presidente, si bien estuvo recluido en el hospital, estuvo dirigiendo al país. Eso lo dice Doris Solís, eso lo dice Freddy Ehlers. El presidente estuvo con parte de su seguridad, con sus medios, estuvo con su teléfono, estuvo dando órdenes, estuvo disponiendo lo que tenía que hacerse. Él mismo ordenó el estado de excepción, o sea, él ordenó que se produzca este evento militar que significó su rescate. Me parece a mí muy importante también indicar que el jefe del Comando Conjunto estuvo en contacto con el presidente, que el presidente estuvo disponiéndole al jefe del Comando Conjunto. El jefe del Comando Conjunto, de su parte, dio una orden preparatoria, dispuso que se preparen las fuerzas. La idea era correcta, a mi juicio profesional, hacer una fuerte presencia de fuerza para que los 40, 50 sublevados que estaban armados en el sector desistan de esa actitud. Después, el operativo del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército me parece que fue impecable. Como le digo, no hay una sola baja, un solo herido dentro de la instalación sanitaria. Ahora, porque hay un asunto interesante. Si bien es verdad que eso se produjo en la práctica, sin embargo se observa que en ninguna parte del informe se hace referencia a la protección que, según las convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario, se debe dar a las personas que no son parte del conflicto. O sea, ¿es esto lo apropiado o esta omisión no se justifica o en la práctica no ocurrió eso? O sea, ese es un punto pendiente, porque estas convenciones han sido ya modificadas, regían antes solo para guerra, pero el artículo 3 también se refiere a conflictos internos, porque la mayor parte de los conflictos actuales no son guerras internacionales, son guerras civiles, problemas internos. ¿Esta omisión es o no admisible? A mí me parece que ese operativo debía haberse realizado de una manera diferente. Me parece que la política se mezcló de una manera innecesaria, que ese movimiento que los partidarios del presidente realizaron para ir a rescatarlo como a un héroe, en lugar de facilitar las operaciones, las dificultó. Me parece que esa intromisión de buena fe, bien intencionada, de los cercanos al presidente, de ir a meterse, a pelearse con los policías, solo dificultó los operativos. Yo creo que ese operativo no debía haberse realizado sin enfrentamiento, que podía haber, si se lograba que lleguen los medios del ejército, si es que se hacía una presencia masiva de fuerza, que eso debe querer decir con el principio de masa y no emplear para destruir a un adversario los medios, habría sido distinto ese operativo, no habrían habido las bajas que lastimosamente se produjeron. Pero ahora, general, pero también hay otra cosa, todo hubiera sido distinto si el origen del problema se hubiera tratado de otra manera, porque en cuanto al origen del problema, según el presidente y el ministro Yal, no existía porque según ellos no se afectaba en el proyecto de ley a militares o policías. Pero sin embargo, veamos lo que dijo el propio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al respecto. Invitamos a la Policía Nacional y a los sectores de la sociedad civil, así como también a ciertos elementos de la institución armada, a que depongan su actitud. Las Fuerzas Armadas somos una institución jerarquizada, subordinada a la autoridad legal, legítimamente constituida y como máxima autoridad de Fuerzas Armadas, como es el presidente de la República. El motivo que origina esta crisis, como es de dominio público, es la probable promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público, para lo cual solicitamos encarecidamente que mencionada ley sea revisada o dejada sin efecto para que el personal de servidores públicos, militares y policías no se vean afectados en sus derechos. Entonces, sobre el origen del problema existía, era claro que no se habían vuelto locos los asambleístas de Alianza País, de la oposición, ni los policías ni los militares. El propio jefe del Comando Conjunto lo dice. No hay duda de que el origen es este veto mal emitido. Mire, no es lo mismo un policía que se está dando bala todos los días casi, que está luchando en contra del crimen organizado, que está luchando en contra del narcotráfico, que no tiene certeza de volver a su casa al fin del día. No es lo mismo que el honorable, respetable burócrata que entra a las 8:30 de la mañana a su oficina, sale a las 4 de la tarde. Esta idea absurda, igualista, igualitaria,
de estos elementos que tienen la visión ideológica equivocada. Todos somos iguales, todos del mismo trato, el policía o el burócrata. Eso llevó a este problema, pero especialmente cómo destruyeron el sistema de inteligencia que estaba funcionando bien, igual con ideas absurdas, ideológicas, de que la inteligencia está a órdenes del imperio. Mire, y después del capricho absurdo del presidente de irse él a poner orden en un cuartel sublevado, pero si ahí está la grabación que ha presentado el propio gobierno. Los que le acompañan le quieren evitar que vaya al sitio, y él dice, ¿y por qué me traen acá? Quiero ir allá, de los traidores a la patria. Si el presidente hubiese manejado la crisis como un estadista, no habría habido la operación militar, no habría habido los muertos. Hay que establecer claramente la responsabilidad que tuvo el presidente en todos estos lamentables acontecimientos. No se puede tapar el sol con un dedo, por eso es que hoy deberíamos estar más bien llegando a este aniversario avergonzados, contritos, lamentándonos, procurando una reflexión seria de todos los ecuatorianos para que esto no se repita. El 30 de septiembre fue un día de vergüenza para este país, vergüenza por la forma que se comportó la policía, vergüenza por la forma como se comportó el presidente. Entonces deberíamos llegar al 30, vuelvo a decir, constritos, pero también procurando la reconciliación, procurando que los ecuatorianos entendamos la gravedad de lo que sucedió ese día, porque tampoco es que no pasó nada. No, justamente sobre eso, en el propio informe de las Fuerzas Armadas se deja constancia, porque esta paralización de actividades de la policía, tal como concluye el informe del Comando Conjunto, dice textualmente, desembocó en primera instancia en la retención del presidente de la República al interior del hospital de la policía y posteriormente un enfrentamiento, dando como resultado 2 muertos y 42 heridos del personal militar, la pérdida de armamento y equipo y vehículos de las Fuerzas Armadas destruidos. Ahora, pero todo eso fue para que mediante acuerdo ministerial, después de 3 días, el ministro de Relaciones Laborales atienda el reclamo del personal de las Fuerzas Armadas. Entonces todo eso se pudo evitar si el presidente no vetaba la parte pertinente del proyecto de la Ley Orgánica de Servicio Público. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea. Además, creo que muchos otros eventos se podrían evitar en este país si se gobernase sin soberbia, si no se hiciera del odio el fundamento de la toma de decisiones, si fuésemos respetuosos desde el poder de los derechos humanos que proclama la propia Constitución, si el poder debería evitar estos conflictos. No, el conflicto no le ayuda al poder a ejercer adecuadamente sus funciones. Mire usted lo que puede producir la soberbia, la prepotencia en la toma de decisiones, la falta de serenidad, de tranquilidad, la falta de saber administrar crisis y conflictos dentro de padrones, dentro de procesos que son aplicados en todo el mundo. Yo sé que al presidente le imploraron sus colaboradores, por favor, no se vaya a meter ahí, y vea usted el resultado. Pero también el resultado, general, desde el punto de vista político, que la Revolución Ciudadana quitó de la Constitución esto que las Fuerzas Armadas son los garantes del sistema, pero al final de cuentas fue nuevamente, y como de costumbre, el alto mando militar el garante del sistema democrático. Es una lástima, pero la institución militar es la única que sigue soportando sin quebrarse toda esta arremetida de transformación que conduce a organizar un Estado autoritario. Usted observa, hoy hemos escuchado las noticias, va usted a ver, Consejo Electoral, funcionarios del gobierno, la famosa función de control y transparencia, funcionarios del gobierno. Se establece un sistema autoritario de control total desde la presidencia. Ley antimonopolio le pone al presidente en condiciones de presionar, chantajear inclusive a todo el sistema empresarial. Las Fuerzas Armadas continúan todavía, felizmente, respetadas como una institución. Y por eso a la larga regresan a ver a las Fuerzas Armadas. No es que las Fuerzas Armadas van o quieren ser visibles. Usted nunca ha oído, Alfredo, de que las Fuerzas Armadas golpeen las puertas de los partidos. Siempre ha oído que van a golpear las puertas de los cuarteles. Y ese es un mal crónico de este país.
Las puertas de los cuarteles deben estar blindadas para el golpeteo de políticos oportunistas, estén o no estén en el poder. No podemos culpar al general González, por ejemplo, de cómo se produjeron estos hechos. Yo creo que él actuó con profesionalismo, serenidad. Acabamos de escucharle su mensaje, prudente, serio. Pero a la larga, si están pasando estas cosas, el jefe del Comando Conjunto tiene que salir a decir algo. Peor habría sido que no lo haga. General, le agradezco su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.